Camboya es muy conocida del mundo gracias a los templos de Angkor Wat. Sin embargo, ¿sabían que hay muchos más templos y muchas más zonas arqueológicas en Camboya? Acompáñame a descubrir algunas de las más importantes. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje descubriendo los templos secretos de Camboya. Muy buenos días mis chamos, hoy otra vez nos paramos temprano, pero no tan temprano como ayer porque vamos a ir a conocer una zona que está un poco alejada acá en Camboya. Y nada, vamos ahorita a probar el desayuno que viene incluido con el precio del hotel, que ayer obviamente no pudimos porque era muy temprano, pero vamos a ver qué tal está esto. Bueno, mis chamos, el día de hoy vamos a ir a conocer unos templos que no son tan conocidos aquí en Camboya, pero que son importantísimos para la historia del país. Son los templos de Preah Vihear y de Koker, que se encuentran fuera de la zona de Angkor Wat, pero que además son patrimonio de la humanidad. Preah Vihear de hace un par de años, pero Koker fue declarado el año 2023, así que está nuevecito en la lista. Y para llegar allá está un poco lejos de Siem Reap, por lo menos Koker se encuentra a 130 kilómetros si no me equivoco, y Preah Vihear está en la frontera con Tailandia, así que un poco lejos. Lo que pueden hacer es pagar una excursión, sin embargo las excursiones son un poco raras, me costó mucho encontrar una excursión a un buen precio, por lo general están bien caras. Pero lo que hicimos nosotros fue hablar con el chico del tuk-tuk que nos paseó ayer por Angkor Wat y tiene coche, así que nos dio un muy buen precio por llevarnos y nos va a llevar a conocer Preah Vihear, Koker y también otro templo en el camino. Así que nada, vamos a ver este lugar. Es bien interesante venir a estas zonas de Camboya ya que están más alejadas de los circuitos turísticos y van a ver un poquito más cómo es realmente el país fuera de la zona más turística. Por ejemplo, aquí las carreteras están no tan buenas e incluso estas que estamos pasando ahorita las están construyendo. Eventualmente será una cosa muy grande y seguramente crecerá mucho más el turismo de esta zona, pero ahorita vemos un poquito más la vida rural, vemos la carretera de tierra, están asfaltando, entonces está interesante porque si vemos otra cara de Camboya. Bueno, mi chamo, y luego de 3 horas de viaje hemos llegado a la entrada de Preah Vihear, que es uno de los complejos arqueológicos más importantes de acá de Camboya. Se llega a una zona desde donde van a subir en un 4x4 hasta la cima, que son otro ratito más. Y nada, el ticket cuesta $10 por persona, lo tienen que pagar en efectivo, así que estén pendientes. Y no hay mucha sombra, la verdad, así que vengan preparados. Y desde la entrada tienen que pagar un 4x4 que lo sube hasta el templo. Cuesta $25 el coche completo, así que si vienen uno solo tendrán que pagar los 25, pero si vienen varios, si hacen amigos allá en Siem Reap, bueno, lo pueden dividir entre varios. Nada, vamos a la parte de atrás para ver qué tal está en la vista. La subidita dura unos 10 minutos, está bastante empinada y con bastantes curvas, pero nada, ya llegamos aquí, vamos a ver el Preah Vihear y creo que por aquí ya podemos ver Tailandia. Oigan, les cuento que Preah Vihear se encuentra justo en la frontera entre Camboya y Tailandia, así que ha sido motivo de muchas disputas entre ambos países. Por ahí en los años 50, Tailandia se lo anexionó
pero luego de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia fue devuelta a Camboya. Luego en varias oportunidades ha habido conflictos con respecto a estas ruinas porque ¿verdad? Están en todo lo que es la frontera, pero hoy en día son camboyanas y las cosas están bastante tranquilas. Oh, ya las veo desde aquí, se ven increíbles, ¿eh? Miren, mis chamos, esta es la entrada del templo de Preah Vihear y como ven está en restauración, ya que durante los bombardeos del 2004, miren, destruyeron prácticamente toda esta zona. Una verdadera lástima. Preah Vihear es uno de los santuarios más importantes de la civilización Khmer, aunque se encuentra fuera de la zona de Angkor. Fue construida en el siglo XI por los reyes Suryavarman I y Suryavarman II, que fue el constructor de Angkor Wat, y lo construyeron sobre un antiguo santuario dedicado a Shiva que se encontraba acá ya desde el siglo IX. Es una edificación muy curiosa porque tiene una disposición diferente a la de la mayoría de los templos de Angkor y se encuentra en una colina a 500 metros de altura sobre las planicies de esta zona, así que se supone que tiene una de las vistas más bonitas de acá de Camboya. Y otra cosa importante es que los templos de Preah Vihear también forman parte del patrimonio de la humanidad, aunque son un sitio separado de los templos de Angkor. La forma artística en la que más se destacaron los Khmeres fue, después de la arquitectura, la escultura, y van a ver en estos templos unos frisos espectaculares por todos lados. Este, por ejemplo, de Preah Vihear tiene unos hermosísimos frisos en los dinteles de las puertas y están increíbles. El conjunto cuenta con varios recintos, este que se encuentra en el medio, uno en la parte baja que fue el que destruyeron los bombardeos, y también hay uno más arriba que se supone que es el que tiene mejores vistas. Bueno, están un poquito pesadas las escaleras y las subidas, pero ya llegamos al recinto superior de acá de Preah Vihear y la verdad, miren, está muy lindo. Para construir estos templos utilizaron arenisca de color dorado y es por esto que a ciertas horas del día van a poder que esto brilla bastante bonito. Miren cómo este templo tiene un árbol que ha crecido en él. Vamos a verlo en el interior. ¡Wow! Miren eso. Oigan, estoy de verdad sorprendido con lo hermoso que está este templo. Me siento ahorita como Indiana Jones, como Tomb Raider. Está increíble y la verdad es que no hay nadie. Pareciera que estás descubriendo un lugar completamente nuevo.
Miren, aunque el santuario principal del recinto interior se encuentra prácticamente destruido, aún sigue funcionando como templo. Mira, tenemos Spider-Man aquí. La siguiente parada del día de hoy es el complejo arqueológico de Coquer, que se encuentra a unos 120-140 kilómetros del anterior, es decir, como 1 hora y media, porque estas carreteras son un poquito complicadas, pero nada, vamos a disfrutar de los paisajes rurales de acá de Camboya y ya les muestro este lugar. Para visitar el templo de Coquer paran en la entrada y pueden comprar el ticket de allí, que cuesta $15 por persona, o también lo pueden comprar online, aunque tiene un pequeño recargo siempre en la puerta. Y ya llegamos a las ruinas de Coquer, que fueron la capital de lo que era el Imperio Khmer aproximadamente en el año 921, es decir, en el siglo X. Y fue porque Javayarmán IV trasladó a la capital desde Angkor hasta aquí durante un breve periodo de tiempo. Estas ruinas están en muy buen estado de conservación y un montón de sitios en el camino que lo hacen muy interesante. Es patrimonio de la humanidad desde el año 2023, así que es un sitio nuevecito de la lista. Oigan, miren qué curiosidad cómo tienen amarradas las estructuras para que no se caigan. Qué loco. El sitio arqueológico cuenta con unos 100 edificios relevantes, de los cuales 42 son bastante grandes y están dispersos por un área bastante extensa. Sin embargo, los más importantes son dos: la Gran Pirámide y también otro templo que se encuentra al inicio de la visita. Vamos a aprovechar la visita a Coquer para almorzar, porque la verdad es que no hemos comido prácticamente nada desde el desayuno y tengo hambre, y me pedí un laola, que ya se lo mostré en el video anterior, y la verdad es que está muy bueno. Es un plato tradicional de acá de Camboya, así que vamos a ver qué tal está acá. Aunque buena parte de las ruinas están bien conservadas, la verdad es que falta mucho trabajo de restauración aquí. Van a ver muchos de los bloques apilados alrededor, así que nada, igual se está trabajando, pero tiene como un ambiente muy auténtico, como que la estás descubriendo. Y este edificio de por acá es el principal edificio del conjunto arqueológico de Coquer, que es la pirámide de Coquer, que en la foto lo van a ver verdecito, pero me imagino que la toman durante la temporada de lluvia. Ahorita está bastante seco, así que no se ve esto, pero la verdad está muy interesante. Han instalado unas escaleras por la parte externa, de manera que puedan subir hasta la parte superior y poder apreciar las vistas que hay desde arriba. El templo se encuentra rodeado por esta muralla, donde están estas figuras de forma fálica que representan al dios Shiva. Bueno, mis chamos, lamentablemente no se puede subir hasta la cima, se puede nada más subir a uno de los niveles de la pirámide. La vista está bonita,
Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer aquí, la verdad. Hay muchas escaleras y muchas piedras que están ahí todavía tiradas. Y nada, seguramente desde arriba la vista debe ser espectacular. Espero que cuando vengan puedan disfrutarla. Desde aquí está ok, pero no está lo suficientemente alto como para disfrutar de la selva. Y la última visita que vamos a hacer hoy es al conjunto de Prasat Pran, que se encuentra aquí cerquita de Koker y forma parte de este conjunto arqueológico, y son 3 templitos pequeñitos que tienen una curiosidad sobre ellos. Y esto es lo curioso de estos templos. Miren cómo han crecido árboles sobre ellos y tienen todas las raíces alrededor de las paredes. Está increíble. Oigan, mis chamos, vinimos a cenar aquí cerquita de la Papa Street en un restaurante que se llama Hammer Taste. Me lo recomendaron, dicen que está muy bueno y la verdad es que los precios están baratísimos. Hay platos por €1, por $1.50, por $2. La cerveza está baratísima, así que vamos a probar aquí. Me pedí un montón de cosas y si algo no me gusta, pues pruebo con lo demás. Oigan, ya probé la comida, la verdad está muy buena. Mira, por aquí detrás están saludando. Hola. Y nada, la verdad está muy buena la comida. Voy a probar esta cosa que se llama amok, que está con pescado. No tengo ni idea de lo que es, pero la verdad también se ve rico. Definitivamente, los templos del antiguo Imperio Jemer son increíbles. Un destino perfecto para sentirse un explorador del siglo pasado y para perderse en la historia de este país. Aún quedan sorpresas por descubrir en Camboya, así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao, mis chamos!